video 59, composición expresiva disfrazada de clásica. En el video anterior abordamos la composición desde el punto de vista de la expresión. Degas nos dejó ver a través de su obra las emociones y los sentimientos de la familia Bellelli. Si no lo has visto, no te lo puedes perder, acá arriba te dejo el enlace. Ahora haremos una atrevida comparación entre dos obras que en tema no tienen ninguna relación, ni época, ni estilo, ni en forma de pintar. Pero bajo sus diferencias superficiales, ambos tienen mucho en común. Se trata de Degas con la obra Ensayo en el Salón de la Ópera. Es una composición que podemos denominarla como clásica, aunque podría parecer raro pensarla como tal. La compararemos con Poussin y esta vez es Paisaje de los funerales de Phocion. Igualmente es una composición clásica. Poussin ocupa una posición de especial significación para los artistas franceses. Pintores de todas las escuelas han encontrado en él un maestro y un modelo a seguir. Aunque sería muy extraño que Degas estuviera interesado en Poussin, porque el arte de Poussin es esmeradamente disciplinado y aparentemente nada tendría que ofrecer a un pintor como Degas, que le gusta la expresión emocional. Poussin parte desde el idealismo y sus temas circulan en torno al mundo de la antigüedad clásica, a diferencia de Degas, que es un pintor interesado en el mundo cotidiano. El arte francés es un principio de lógica y de orden, y los artistas franceses han encontrado siempre en Poussin el lucimiento de este principio. Paisaje de los funerales de Phocion es un arreglo de formas arquitectónicas y de formas naturales propias del paisaje, completamente imaginarias, bellamente dispuestas en el espacio con figuras humanas paseando aquí y allá sin gran interés ni individualidad en sí mismas. Por su parte, el ensayo de Degas es un arreglo de figuras humanas extraídas de la vida, claramente reconocibles e individualizadas, en un salón interior identificable de la Ópera de París. El cuadro de Poussin mira a través de los siglos hacia atrás al mundo semilegendario de la antigüedad clásica, por su tema, un tema que implica la grandeza y el poder. Degas elige un tema actual y ordinario, que no involucra a nadie más importante que unas cuantas bailarinas, a su maestro de ensayo y al violinista que acompaña con la música. No están en una función ni preparadas con el glamour para salir a escena. Están dedicadas a un ensayo rutinario y algunas de las bailarinas aparentemente se encuentran un poco fastidiadas. Ya sea un paisaje de poderío o un salón de clases, el tema de cualquier composición clásica es el orden. Lo que llamamos una composición clásica está concebida en un espacio limitado, un espacio cerrado, más que uno abierto e imaginario que se pierde en el infinito. Tiene un principio de orden generalmente asociado con la idea de reposo y puede existir casi por sí mismo. Hemos visto obras con este mismo principio de composición clásica: Monte Santa Victoria de Cézanne o El arte de la pintura de Vermeer, donde es un espacio reducido a una habitación delimitada por todos sus lados y los objetos estaban en una disposición tal que al remover cualquiera de ellos, el orden perfecto creado por el pintor queda alterado. Paisaje de los funerales de Phocion de Poussin está diseñado bajo el mismo principio. El goce estético que nos proporciona está basado en el sentido del orden en un mundo limitado. Este paisaje presenta un espacio mucho más amplio que el de la pequeña habitación de Vermeer. No tiene muros o techo que definan sus límites. El cielo está concebido más como un telón de fondo de un escenario
que como una continuación del espacio en la naturaleza. Y aunque no tenemos paredes a los lados, no sentimos esa invitación a traspasar los límites del marco, pero sí podemos pasear por todo el paisaje. Hay espacio envolviendo totalmente las formas arquitectónicas y naturales. Para disfrutar en plenitud el cuadro, debemos pensarlo en 3 dimensiones y no como una superficie plana de lienzo. Si lo observamos con mayor detenimiento, nos daremos cuenta que el propio Poussin es quien nos conduce al interior de la obra. El contorno de una colina, el ángulo de un muro, la posición del árbol, la dirección en que se mueve una carreta, todos estos elementos nos llevan a explorar este pequeño mundo completo en sí mismo, pero jamás se nos permite escapar. Igual que pasó en la habitación de Vermeer. Sin embargo, los objetos están tan armónicamente ordenados que no nos sentimos aprisionados. Al contrario, queremos permanecer ahí, en silencio, observando. Vermeer logró este resultado no a partir de las reglas, sino a partir de lo que él sentía que estaba bien. Este sentimiento, por supuesto, se desarrolla a través del estudio, la contemplación y la práctica. Poussin utiliza un recurso interesante en tanto que nos referimos al orden. Se trata de la repetición de planos. El plano está definido por el marco. Se puede imaginar que entre ellos existe alguna distancia, pero el pintor los ha delimitado de manera tal que no podemos ni siquiera imaginar qué hay entre ellos. Así podemos ver que cada plano se yuxtapone al siguiente hasta encontrarnos con el celaje. Hay una segunda serie de planos en ángulo, de tal manera que nuestros ojos hacen este recorrido hasta que nos topamos con el muro que intencionalmente parece curvo. No es perceptible que este plano sea una distorsión de la verdadera perspectiva. El espigado árbol nos impide salir del cuadro y forzosamente regresamos al interior para seguir topándonos con estos retornos. Si la perspectiva fuera la correcta, no veríamos el lado de la superficie del muro cuyo plano frontal fuese paralelo al cuadro. Pero Poussin gira este y los otros planos que los repiten ligeramente hacia adentro. La rigidez de todas estas formas se alivia por las curvas de los riachuelos, las veredas que serpentean. Aunque las figuras pequeñas están representadas de pie, sentadas, caminando, cabalgando y nos llevan también en la dirección que el artista quiere. Se puede observar que no están dotadas de movimiento. Están esencialmente estáticas como las formas naturales y arquitectónicas a su alrededor. En la obra El rapto de las Sabinas, también de Poussin, en el video 47, comentamos este carácter estático. Parece que se mueven, pero en realidad solo posan. Esto es característico de las composiciones clásicas, lo cual limita su efectividad. Bueno, ¿y por qué decimos que el ensayo en el Salón de la Ópera es una composición clásica? Pues es que en realidad, gracias a la ingenuidad acostumbrada de Degas, logra salvar la obra de esta limitación. Si bien las figuras están clásicamente estáticas y clásicamente balanceadas, al mismo tiempo están entregadas e inmersas de un modo convincente a su propia actividad, y lo que hace Degas es escoger justo el instante de reposo a mitad de una acción continua. En el pequeño respiro en el que el maestro ha levantado su mano y golpea el piso con el bastón, en señal de detener tanto la música como la coreografía, simultáneamente la bailarina se detiene y atiende esa orden,
Se queda quieta en posición de pausa para retomar el paso y escuchar el comentario o la corrección que está por hacerle. El violinista ha bajado su arco, aprovechando la oportunidad para un momento de descanso, conservando aún el violín bajo su barbilla. La mayoría de las otras bailarinas, atraídas por el golpe del bastón, se detienen para observar y oír, en tanto que algunas otras, en actitud desprevenida, charlan entre sí o esperan de pie su turno de cierto modo lleno de actividad. Es tan hermosamente natural que cada figura se encuentra quieta por completo y Degas es libre de usar a cada una como un objeto en la disposición de una composición clásica estática, como si fueran los muros, los edificios, los arbustos, los árboles o los riachuelos usados por Poussin. Degas comienza a imprimir su estilo, cambiando el ángulo a uno más excéntrico, para aumentar el efecto de informalidad en un arreglo formal. Abandona paradójicamente la idea del plano pictórico, pero su espacio está todavía muy preciso y definido. La silla en el primer plano, que parece estar casualmente colocada, repite el ángulo de las paredes. La silla también sirve como una barrera que nos impide registrar el vacío en el centro del cuadro. Si la silla no estuviera, perderíamos este punto de referencia. Es por eso que se vuelve un elemento importante al hacer que nuestra mirada se desvíe hacia el maestro y el grupo, como lo hizo el muro de Poussin. Construir una composición con un vacío en el centro es otra excentricidad, pero Degas no la utiliza por su novedad. Al aislar físicamente a la bailarina del maestro, psicológicamente los está uniendo. La tensión de interés que vibra entre ellos se debilitaría con cualquier interferencia en el espacio. Es el mismo recurso utilizado en la obra de Peale al colocar solo la fruta sobre la mesa, y captamos la mirada del hijo esbozando a su madre. Según todas las reglas, la obra está fuera de balance. El mayor peso de figuras está de este lado contra la bailarina, que está casi sola. No obstante, ambos lados están en lo que se llama un balance psíquico, porque acá las figuras compiten entre sí, pero el aislamiento de la bailarina llama nuestra atención. La curiosa pose de sus piernas y pies, opuesta a las actitudes y poses más ordinarias de los otros, la hacen la más llamativa. Lo que logra el balance óptimo son los ángulos del espacio que define la silla y las paredes. Además, que por estar más cerca de nosotros, debe ser de un tamaño mayor que las otras figuras que tiene delante. Tanto Degas como Poussin se plantean el perfecto balance de objetos estáticos en un espacio delimitado. De los dos, el cuadro de Poussin tiene mayor majestad en sus implicaciones, pero el cuadro de Degas es más cálido. Poussin rechaza lo ordinario, Degas lo acepta. Ambos procuran la significación a través del orden. En Poussin, el cuerpo amortajado resulta ser un general ateniense que traicionó y por ello debe ser enterrado fuera de los muros de la ciudad. Pero el cuadro no cambiaría en su significación si el objeto que se transportara fuera una columna o una cariátide de la Acrópolis. El cuadro de Degas tiene toda la candidez de una clase de ballet, pero mientras más observamos y conocemos la obra, más proviene nuestra satisfacción de la disposición de los objetos que de nuestro interés en quiénes son o qué es lo que hacen. Con mucho gusto les anunciamos que este es el último video dedicado a nuestra serie de apreciación estética de la pintura. Gracias a nuestro único y generoso patrocinador. Gracias a nuestros canales amigos. Gracias
a nuestros seguidores y suscriptores que video a video nos han dado su like, su compañía, sus valiosísimos comentarios, sus muestras de apoyo y felicitaciones. Gracias a todos los que por distintos motivos aquí y en otros canales nos hemos hecho amigos y estamos formando una comunidad crítica sobre el arte, basada en el respeto a las diferencias y la interculturalidad de nuestros países. Gracias porque estamos, ustedes y yo, dejando al mundo un poco mejor de cómo lo encontramos. ¡Que viva el arte! Y como siempre te recordamos dejar tu like, compartir, suscribirte y no dejar de ver todos los videos del canal de Aprendiendo Arte con la Valadón.